empezar, les quiero hablar sobre HoneyGain. HoneyGain es una página en donde se puede ganar dinero, siempre que tu PC o tu celular esté conectado a internet. Solo debes tener la página o la app iniciada, y listo, empezarás a ganar puntos, que luego canjeas por dinero. Puedes estar viendo vídeos, animes, leyendo mangas e irás ganando puntos. Dejo enlace en la descripción por si gustan, pero no les voy a mentir, no se van a hacer ricos o podrán vivir de eso, es solo un ingreso extra que les puede servir para pagar YouTube Premium, Spotify, o alguna otra plataforma como Netflix o Crunchyroll. Gracias a todos los que ingresen usando mi link, de esa manera están apoyando al canal. Capítulo 8. Apartamento de Dante. Es una cláusula escrita que dice que Dante no es una persona mañanera. Más aún cuando tiene resaca, pero en ese momento siempre es una buena idea dejarlo en paz y dejar que se ocupe de ello. Puede que estuviera un poco emocionado o no por su reencuentro con Kateria, lo que lo llevó a organizar una fiesta unos días después cuando se volvieron a encontrar. Para abreviar una historia potencialmente larga, él había usado la mitad de su botín anterior de la boda, ella le dio información valiosa que no puede recordar en este momento y pudo jugar al street poker. Los demonios saben cómo apostar y manejar su licor. Perdió toda su ropa en algún punto intermedio. Así que aquí yace tumbado en el sofá, con un brazo descansando sobre su mano derecha y el otro colgando del colchón improvisado y con el cabello completamente desordenado debido a su estilo habitual, tomándose un gran descanso a pesar de que la escuela está en sesión. Sin embargo, una persona en el apartamento no compartía la misma condición que nuestro cazador de demonios residente. Dante, despierta, ¿quieres? Rainaré sacudió el cuerpo cubierto con una manta en el sofá con el pie, pateándolo deliberadamente para provocar un gemido de disgusto. No tengas tanta prisa, mamá, todavía son las 7, respondió Dante aturdido. Además, ¿quién despierta a una persona pateándola mientras duerme? Realmente necesito ayuda aquí, saco de M, se mordió la lengua. Maldecir no ayuda mucho cuando uno pide un favor. Dante, ¿puedes ayudarme aquí? Silencio. Te daré 300 yenes. No sabe cómo recurrió a pequeños sobornos. Déjame en paz. Haré lo que quieras cuando tenga ganas de ser un miembro productivo de la sociedad. Se enfureció infantilmente y se quitó la manta para cubrirse. Rainaré frunció el ceño, bien. Sé un sórdido, idiota. Se giró con las manos en las caderas, permitiendo que el cazador sintiera que había ganado, y con un movimiento rápido arrancó la sábana que cubría su cuerpo. E inmediatamente coloreado. A falta de mejores formas de decirlo, está desnudo. Como a tope desnudo. Acostado con su traje de cumpleaños. Desde el cuello hasta los pies, ni un solo hilo lo cubría y, por lo tanto, su cuerpo a nivel de dios sexual se mostraba en todo su humeante esplendor. En su forma definitiva, por así decirlo. Estaba fascinada por la escultura orgánica frente a ella una vez más, y como la última vez en la ducha, sus ojos se dirigieron involuntariamente hacia ahí. Sus capilares tuvieron un cortocircuito al ver la zona prohibida. Oh, por el amor de... Dante gruñó mientras se sentaba, ignorando cómo su hot rod estaba siendo examinado por su doncella caída y agarró la manta. ¿Qué quieres, mujer? ¿No pudiste ver que estaba desnudo debajo de esas sábanas? ¿Cómo se supone que iba a saber que estabas durmiendo desnudo? Rainaré lo fulminó con la mirada, con el rostro rojo como un tomate. Las imágenes persistentes de su serpiente inferior la hacían parecer más un desastre que una amenaza legítima. No es que ella sea y siempre será una para el cazador de demonios. Además, sus ojos seguían bajando antes de volver a levantarse. Kateria me quitó toda mi ropa buena, así que solo me queda mi uniforme y un delantal, y odio mi uniforme. Caminó hacia ella, invadiendo su espacio personal en el proceso. Así que es pedir que me las devuelvan o dormir desnudo. Y en ese momento estaba bastante destrozado como para siquiera pensar correctamente. Ahora, ¿qué es lo que quieres que tenga que mostrarte mis gónadas? Tartamudeó, desterrando el pensamiento del cuerpo sensual y con fracaso constante. Retorciendo su cuerpo de una manera que él solo puede describir como inconscientemente sensual, ella preguntó. Yo, necesito ayuda otra vez. ¿Puedes darme más entrenamiento? El cazador la miró fijamente, lo que provocó su última palabra. Ve por favor. Su temperamento se apagó, dejándolo con una expresión curiosa.
Sabía de lo que estaba hablando, pero con la expresión vulnerable que Rainaré estaba poniendo, estaba empezando a recordar por qué tenía una relación de amor y odio en sus años hormonales de adolescencia otra vez. Gruñendo, fue a su guardarropa, la manta se cayó en el proceso para hacer que Rainaré se sonrojara profusamente nuevamente, agarró una prenda que era suficiente para cubrir su dignidad, no es que tuviera mucha desde que comenzó a vivir aquí. Y, muchos minutos después. Hay un orbe gigante en llamas en el cielo, se quejó Dante mientras miraba hacia arriba. Es capaz de quemar nuestra carne, darnos cáncer, matarnos y mirarlo directamente causa dolor físico en nuestros ojos. ¿Y quieres saber cuál es el truco? Nos gusta. Rainaré lo miró fijamente y la mayor parte de su sonrojo desapareció mientras jadeaba para recuperar el aliento de los combates anteriores. ¿Cuál es tu punto? Míralo así, Rairai. Nos gusta salir y acostarnos boca arriba cuando el orbe está en el cielo. Los niños hacen lindos dibujos de este orbe levitante de muerte ardiente con caras sonrientes. Mi punto es, ¿qué diablos nos pasa? Rainaré se quedó impasible. Te jodiste el sol. No tienes derecho a quejarte. Como era de esperar, Dante no parecía en lo más mínimo avergonzado, sonriendo ante el recuerdo que sin duda surgió. ¿Siempre te quejas de levantarte temprano? Sí. Lo hago. Pero cuando insististe en que me despertara para ayudarte a entrenar, estoy totalmente de acuerdo por razones. Razones sexys, pero razones independientemente. Todavía estoy obligado a quejarme de las cosas. Suspiró antes de enderezarse. Dante y Rainaré se enfrentaron, en lo alto del techo plano que es propiedad de su casera. El viento sopló, haciendo que el cabello de ambos se revolviera en el aire. Bueno, entonces terminemos con esto. Una última vez. Eso es todo lo que necesito para una confirmación. A su señal, Rainaré cargó directamente hacia Dante con una lanza formándose inmediatamente en la mano, lista para atacar. Él reaccionó sin esfuerzo, con los tenedores en la mano disparándose para detener la lanza y giró hacia su espalda. La misma táctica que había demostrado en su primer enfrentamiento. Esta vez, el caído estaba preparado y abandonó la lanza, eligiendo formar una daga en agarre inverso para apuñalarlo. Fue atrapado justo antes de clavarse en su piel, que ella también abandonó y lanzó un feroz codazo en su sien. Tropezó sorprendido y dejó caer la daga que luego detonó con un destello al hacer contacto con el suelo. Cegado como estaba, aún así logró escuchar un batido en el aire, y sin problemas se agachó para evitar una lanza lanzada desde atrás y arrojó un tenedor a la distancia respectiva. Escuchar un graznido de asombro confirmó que Rainaré acababa de intentar dispararle en la cabeza, giró y cargó a ciegas contra los caídos. No recuperó la vista a tiempo para ver el pie que se elevó para encontrarse con su rostro, y así, se comió un pie en la cara por su problema y un pie que rápidamente lamió. La reacción que obtuvo fue encantadora, Rainaré se sonrojó muchísimo y trató de retraer el pie. Él no permitió eso, agarró el pie y luego hizo tropezar a Rainaré, haciéndola jadear al sentir que la gravedad seguía su curso sobre ella y caer hacia atrás para golpear la parte posterior de su cabeza espectacularmente contra el suelo. Recuperando el aliento, se levantó solo para ver un tenedor a punto de encontrarse entre sus ojos. Está terminado. El combate, el número 21, solo duró 9 segundos. Muy lejos de la primera vez que solo duró 2 segundos, y la mayoría de las otras lo involucraron cometiendo actos que iban más allá del ámbito del acoso sexual. No es que los odiara, pronto se dio cuenta. No está mal, Rairai, sonrió Dante, su anterior actitud molesta desapareció. Con ese tipo de estrategia que sigues logrando, parece que ahora sé en qué te especializas. Rainaré no es un buen luchador. Su fuerza física no es notable, no muestra signos de querer aprender magia de ningún tipo y no es del tipo que es buena en la confrontación directa. Sin embargo, esos rasgos no son cruciales, ya que aquello en lo que debería especializarse no los requiere, en su mayor parte. Lo que mejor se le da es sigilo, proclamó mientras extendía una mano. ¿Sigilo? Rainaré repitió como loro mientras la agarraba y la levantaban. Sigilo, espionaje, llámalo como quieras. Con rasgos como ese, estoy empezando a preguntarme si Rías o Sona sabían que estabas en su territorio antes de matar a ese bollo, dijo Dante en voz alta, haciendo que Rainaré se estremeciera ante el recordatorio casual de su crimen. Comenzaron el viaje de regreso al apartamento mientras él continuaba con las notas que había tomado. Si no lo hicieron, entonces definitivamente eres bueno para el sigilo. Como un pícaro, o tal vez un asesino.
Quizás incluso un ladrón de ropa interior, dependiendo de perspectiva. Rainaré se sonrojó y abrió la boca para replicar, pero él intervino. No lo niegues. Has estado acumulando mis boxers desde hace un tiempo. Lo sé porque la mayoría de ellos son mis favoritos. Por cierto, quiero mis pantalones de cuadros rojos de vuelta. Disfrutando de la vergüenza de los caídos por haber sido atrapados sin ceremonias, continuó con su evaluación. Sabes cómo mantener tu presencia para ti mismo y prefieres usar tácticas solapadas para ganar. Con esa mentalidad para compensar tu falta de potencia de fuego, puedes sería un buen pícaro, asintió mientras llegaban a su apartamento. La confrontación directa no es tu fuerte, así que vamos a descansar, solo practicaremos para que seas lo suficientemente bueno como para ganar tiempo para correr. Ella se aclaró la garganta y consideró su resumen, considerándolo bastante razonable. Se miró las palmas y se dio cuenta de algo que le hizo fruncir el ceño. Dices todo eso, pero no me siento más fuerte. Tuvo que reírse. Por supuesto que no. Solo han pasado unos días y ni siquiera he hecho todo lo posible todavía. El primer combate había sido una completa broma. Ella había atacado a ciegas y recibió una palma en la cara y una lamida en la nariz. La séptima vez, le había dado una palmada en el trasero, provocando a los caídos y haciéndola perder cualquier táctica que había planeado. Y en su 17ª vez, él la había acariciado de verdad. Esa fue la primera vez que logró darle un golpe limpio. En comparación con tiempos anteriores, definitivamente había mejorado. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, así que él le expresó sus pensamientos. ¿Crees que puedes darle a alguien el plato principal de inmediato en un restaurante? No, no es así como funciona, Ray. Tal como está ahora, tú. Solo estamos en los entremeses, el calentamiento. Luego en el plato de sopa, el régimen de entrenamiento, luego el plato de pescado, la aplicación práctica, etc. No hay atajos, y si los hubiera, ese es solo temporal. Mira a Ise y su increíble armadura como ejemplo. Se apagó en el último momento y tuvo suerte de tener otra carta de triunfo. Ella frunció el ceño cuando se le ocurrió una idea. No entrenas. Ja. Eso es porque no veo el sentido de hacerlo ahora. Además, aún así te gané con 2 armas sin necesidad de dispararte. Ni siquiera tuve la oportunidad de usar mi espada tampoco. Eso es diferente. Es lo mismo, no importa cuánto quieras negarlo. Entonces, ¿por qué no estabas usando esas armas tuyas? Dante arqueó una ceja. ¿Quieres que los use? Su cabeza sacudió tan rápido que Dante estaba más sorprendido de que no sufriera un latigazo que de que lo rechazaran. No, gracias. Más importante aún, miró hacia abajo y hacia arriba, incapaz de evitar mencionar al elefante en la habitación. ¿Por qué sigues desnudo? Dante la miró como si fuera estúpida. Tonto Ray. No estoy desnudo, llevo un delantal. Tonto Ray. Quiero decir, ¿dónde está tu ropa? El adolescente se acarició la barbilla en un pensamiento burlón. Como dije, hoy es el día de lavado del mes, y muy recientemente me han robado todas las camisas y los últimos pantalones de mi guardarropa. Le lanzó una mirada juguetona al único otro ocupante del apartamento. Además, también está el hecho de que mi uniforme es molesto y no tengo ganas de usarlo en absoluto. De ahí el delantal. Se sintió obligada a decirle que podía recuperar su ropa cuando quisiera pero algo le impidió hacerlo. Debe ser por la sensación de anhelo que seguía teniendo cada vez que levantaba su ropa y la olía, o debe ser por la casera que pateó a Dante desde el balcón como ahora. ¿Y esperarlo? ¿Hora, Dante? Otto se chilló sobre la barandilla, sobre donde Dante aterrizó con la cabeza plantada en el concreto similar a semanas antes. Es hora de ir a la escuela, sórdido. No creas que puedes escapar solo porque tu novia vive contigo ahora. Que te jodan, abuela. ¿Quién arroja a sus inquilinos del maldito cuarto piso? El cazador ofendido le gritó a su casera. Y estoy jodidamente desnudo. ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿No acabas de decir que llevas un delantal y que no estás desnudo? Rainaré replicó, lo que hizo que él la rechazara. No me pongas esa actitud. Y así, la rutina habitual de su amo, la casera y ella misma teniendo una pelea a gritos por la mañana despertó a los demás vecinos que rápidamente se unieron también. Pronto se convirtió en una especie de batalla real, dando vueltas en torno a quién podía gritar más fuerte y quién podía maldecir más ofensivo y, por extraño que parezca, lo encontró divertido. Demonios, ella lo está disfrutando y no lo niega como antes.
A pesar de todo eso, ella no era consciente de la sonrisa que estaba creciendo en su rostro. Y, tarde. Después de suficientes molestias por parte de Reinharé, finalmente cedió y usó su uniforme, aunque estaba completamente desabrochado para permitirle rienda suelta a su cuerpo. Debió ser un buen día para él también, porque poco después Azazel llegó a su puerta con buenas noticias. Está terminado. Vitoreó el gobernador mientras golpeaba un gran maletín sobre la mesa. Dante temía por la vida de su mesa, un pensamiento que fue borrado al ver el estuche plateado colocado sin ceremonias sobre su mesa. ¿Qué hay dentro de este estuche que haría que Azazel actuara como un niño que acaba de terminar de crear una obra de arte original por primera vez? Luego recordó su trato con Azazel hace 4 meses y una sonrisa emocionada apareció en su rostro. De ninguna manera. De hecho, lo cumpliste. Con sangre, sudor y lágrimas. Confirmó el gobernador, con una sonrisa de felicidad en sus labios. Aunque tuve que hacer varios arreglos para configurarlo correctamente, así como buscar seguridad para las armas para no causar un accidente, está terminado. Prácticamente está llorando lágrimas de alegría y orgullo, teniendo problemas para contener el hecho de que Dante incluso consideró levantarse para abrazarlo. Una vez que se calmó, Azazel abrió el pestillo para revelar el contenido. Es tan hermoso. Dante juró que escuchó ángeles cantando coros armoniosos cuando Azazel abrió el estuche para revelar esta obra de arte. Perdóneme por ser un aficionado en esto, pero permítame analizar los detalles. Azazel levantó delicadamente la escopeta de su estuche y la presentó. Es una escopeta de acción de triple cañón, recortada, calibre 12, que diseñé personalmente para sostenerla con una mano. Robé la imagen de esta arma, la triple amenaza o algo así, y la modifiqué a mi gusto. El barril está hecho de una superaleación de renio encantada a base de níquel, y con mi propia investigación, hice que el brillo se tiñera con la luz y la oscuridad misma. Azazel acarició la madera de la escopeta. ¿Ves la madera de este bebé? Tenía un poco de tejo sobrante, así que lo usé para el antebrazo y el agarre. Desafortunadamente, no tenía suficiente para hacer un caldo, así que espero que no te importe. Azazel. Dante jadeó mientras respiraba con dificultad ante la absoluta maravilla que tenía ante él. Detente. Mi nepe solo puede ponerse erecto hasta cierto punto. Puedo descubrir más usándolo yo mismo. El gobernador del ángel caído se rió alegremente, entonces les presento la escopeta Blazer Shining Aura Darkness. Dante miró a Azazel con expresión bastante crítica antes de comentar. Ese suena como el tipo de nombre que se le ocurriría a un estudiante de secundaria. Que te jodan. Entonces se te ocurrió un nombre mejor. Lo desafió infantilmente el gobernador. Él aceptó de buena gana. ¿Qué tal el regicide Barrajegun? Azazel respondió. ¿Qué tal Domsday Udbuster? Babosa de dispersión demoníaca. Explosión de hiperdólar. Explosión de anarquía. Martes de tacos. Y en realidad, parpadeó ante la mención del día que menos le gustaba. Entonces, ¿el Zone Burst Gun? Azazel lo consideró antes de rechazarlo. No, eso suena como si se lo hubieran quitado. Entonces no tengo nada más. Desde el sofá, Reinharé decidió intervenir. Entonces, ¿qué tal Bsad Barrage? Azazel levantó una mano para replicar, luego la bajó cuando pensó en ello. En realidad, sí, llamémoslo así. Bsad Barrage. Dante tomó el arma, familiarizándose con el shogun recortado por un tiempo antes de apuntar rápidamente al techo, causando que Azazel cambiara de un humor agradable a alarmado en un lapso de medio segundo. No, espera, todavía está. Estallido. La escopeta disparó perdigones a alta velocidad que destruyeron sistemáticamente gran parte del techo. Junto con el disparo se produjo una explosión que hizo que los escombros volaran al azar. Afortunadamente, nadie resultó herido en el proceso, pero no se puede decir lo mismo de los objetos en la habitación. Cargado, terminó sin convicción, suspirando. Dante miró fijamente la corriente de aire recién formada en su techo y el cañón del arma. Muy bien, ¿quién diablos mantiene un arma cargada cuando se le deja solo? Como dije, todavía soy un aficionado a la armería, reiteró Azazel. Desde el principio, solo he estado trabajando en espadas y armaduras, ni una sola vez con un arma, a pesar de que se había introducido desde hace varios siglos. Sigue siendo de sentido común no cargar un maldito arma cuando no está en uso, bastardo. Mira quién habla. No veo que uses el sentido común.
No cambia el hecho de que cargaste esa maldita cosa. Pagarás por convertir mi apartamento en arte moderno. Puede que haya sido un apartamento de estercolero, pero seguía siendo su apartamento de estercolero. Rainare observó desde la barrera y se preguntó vagamente si debería tomar una copa y observar cómo se desarrollaba la escena. Así que esto es lo que significa disfrutar la vida en lugar de apegarse obstinadamente a un único objetivo durante toda la vida. Simplemente vivir libremente y sin que nadie te diga qué hacer, haciendo solo lo que uno desea hacer. Beber y emborracharse sin cuidado y sin ninguna preocupación en el mundo. Para dormir y trabajar tranquilamente por ti mismo, sin estrés. Vio que podía vivir con eso. Mirando a Dante, quien la había acogido sin pensar en su pasado o en quién es realmente, se preguntó si todo esto podría haber sido diferente si lo hubiera conocido antes. Volviendo a la discusión, Dante vio a su doncella de facto mirándola fijamente y sonrió. ¿Hay algo que te gustaría decir, Rairai? Ah, debe ser mi taza, ¿verdad? No te preocupes, le pasa a la mejor de las mujeres. Ella giró la cabeza con un resoplido. A pesar de todo eso, sigue siendo molesto, aunque no tanto como antes. Muy bien, me ayudarás a pagar mi techo y estamos empatados, ¿de acuerdo? Por mí está bien. Ya terminé aquí de todos modos. Aparte de eso, Azazel caminó hacia Rainare y se inclinó hacia ella, susurrándole algo al oído que Dante no pudo entender. Por lo que parece, tenía que ser importante. Los ojos de Rainare se abrieron antes de cerrarse, una expresión indescifrable se posó en su rostro. Me iré ahora. Te veré en una semana o dos. ¿A qué vas a volver, a pagar mi techo? Eso y, por supuesto, una conferencia de paz. Ah, entonces eso debe ser lo importante. Han pasado tantos años. He tenido que trabajar encubierto durante mucho tiempo por el bien del equilibrio, yendo a todos los panteones conocidos para ganar algunos favores mientras pasaba por aquí y por allá para enmendar mis acciones pasadas, y el momento lo que estaba esperando finalmente ha llegado. El decreto que oficialmente pondría fin a la Gran Guerra. Después de todo, solo hemos tenido un armisticio y técnicamente todavía estamos en guerra. Debes estar orgulloso de ti mismo, comentó Dante, sintiendo el cambio de tono en algún lugar entre líneas. Azazel tenía una expresión hastiada que rápidamente se borró a favor de una sonrisa despreocupada. A veces me lo pregunto. Estiró los brazos y se dirigió hacia la puerta, agitando un brazo. Bueno, me iré ahora. Cuídate. Cuando la puerta se cerró y estuvo seguro de que el gobernador no lo escucharía, comentó. Parecía un poco deprimido. Por supuesto, asintió Rainare, levantándose del sofá. Incluso si es el gobernador despreocupado y pervertido que ha pasado los últimos siglos deambulando por cosas nuevas y siendo un excelente ejemplo de ciudadano modelo, eso no cambia quién era en el pasado. Siento que se acerca una lección de historia. Y recibió una lección de historia. Se puso de pie y extendió los brazos, con expresión casi reverente. Azazel. Calumniador de lenguas. El chivo expiatorio. Atributor del pecado. Gobernador de los ángeles caídos. Uno de los primeros ángeles en caer, junto con Shemazai, Oruza, Baraquiel, Penemue, Sabiel, Armaros, Tamiel, y Cocabiel. Ella dudó, pero continuó. Cada uno de ellos cayó cuando Elel se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Se convirtieron en los primeros Grigori y vivieron entre la humanidad mientras les enseñaban lo que entonces se consideraba pecado, ya fuera forjar herramientas, aprender matemáticas, o incluso fabricar joyas. Una forma de escupirle en la cara, si lo piensas bien. Cuando comenzó la Gran Guerra, Azazel no era conocido por la diplomacia y el pacifismo. No, era conocido por hacer caer a sus antiguos parientes con su lengua de plata, por derribar a sus enemigos con infinitos rayos de luz contaminada y por seducir a ambos ángeles. Tanto los demonios como los humanos cumplieron sus órdenes. Era una amenaza tan grande que Dios ordenó a Rafael que le atara los brazos y las piernas y lo arrojara a una grieta en Dudael, donde nunca volvería a ver la luz del día. Azazel escapó y logró herir a Rafael, tanto en su orgullo como en su cuerpo. Me pregunto cómo se sintió el otro chico. Debe haber estado enojado. ¿Qué esperabas? Cada vez que Azazel-sama estaba en el campo de batalla, Rafael seguramente aparecía también. Cada vez que uno de ellos estaba presente, el otro seguramente aparecía. Comenzó como un amargo rencor, entre pronto se convirtió en un juego en el que ambas partes aceptaron ofertas. Pero incluso eso pronto llegó a su fin.
Todo su antagonismo terminó cuando Dios murió, Azazel-sama perdió toda voluntad de luchar y se retiró, y Rafael ya no persistió tras él. Supongo que no es demasiado tarde para decir Nietzsche tenía razón. No sé quién es, comentó Rainare, pero continuó, no sé lo que es saber que el padre que te trajo a la existencia, que te había criado desde el principio de los tiempos, de repente muere. De tu vida. Ni siquiera puedo imaginar cómo se había sentido cuando, después de todo lo sucedido, comenzó a mirar sus manos, la sangre que había derramado. La sangre de sus propios hermanos y hermanas. Debe haber sido lo suficientemente catártico como para se convirtió en quien es ahora. Mierda, no estás bromeando. Sobre todo el concierto de Dios está muerto. Dante había dejado de apoyarse en su silla y estaba sentado derecho, la primera vez que Rainare lo había visto. ¿Por qué la sorprende esto? Ella lo miró con los ojos muy abiertos antes de sacudir la cabeza, desconcertada. ¿Estabas siquiera escuchándome? Él asintió. Entonces, ahora que sabes sobre el pasado de Azazel-sama, ¿vas a tratarlo de manera diferente? Hubo silencio, pero solo duró un momento. ¿Por qué debería tratar a alguien de manera diferente después de saber quién era y qué había hecho? Él dio su respuesta. Ella lo miró confundida. Claro, son unos cabrones si no se arrepienten de los crímenes que cometen, pero si se arrepienten genuinamente de lo que hicieron y buscan enmendarlo, no veo ninguna razón para tratarlos de manera diferente. Entonces, ¿qué hay de mí? Dante la estudió y respondió con una pregunta. ¿Recuerdas la pregunta que te hice en la iglesia? Acerca de que no mataste a Asia en el momento en que ella vino a ti. Rainare guardó silencio. Se demoró por un minuto antes de que ella comenzara. Admitiré que cuando escuché por primera vez sobre Asia y su curación crepuscular, había planeado matarla para tenerlo en mis manos. Incluso había logrado obtener en mis manos el extractor que Azazel-sama lo había descartado por esa misma razón, incluso cuando lo había anunciado como uso prohibido. Lo tenía todo planeado. En ese momento, ¿por qué me sentiría culpable por usar a una chica que creció mimada por la iglesia? Pero cuando la encontré, dudé. ¿Quieres saber por qué? Tenía una sonrisa triste. Estaba llorando. Nosotros, Donna Seek, Kala Warner, Mitelk y yo la habíamos encontrado llorando en medio de una plaza, donde continuaba arrodillada rezando ante una estatua de una cruz. Su único propósito en la vida le fue arrebatado tan pronto como le había sido dado. Ella seguía orando para que él le dijera que había hecho mal, porque pecado había cometido nuevamente su nombre, e incluso para que él solo la mirara. Le había dolido verla. Le recordaba. Yo cuando era niño, cuando mi propio padre me había dejado. No tienes que decírmelo si no, comenzó Dante, pero Rainare intervino. ¿Quieres saber la primera pregunta que me hizo? ¿Por qué eres tan débil? No tenía respuesta para eso. ¿Cómo iba a hacerlo? Era demasiado joven para entender, solo me reía y sonreía ante todo lo que decía. Solo era cuestión de tiempo antes de que nos dejara a mí y a mi madre. Ni siquiera se molestó en mirar atrás. Incluso ahora, cuando había mejorado más allá de lo que creía posible y lo encontré nuevamente dentro de las filas de Grigori, él todavía ganó. No reconoce mi existencia. Lo máximo que me daría es una mirada, pero eso no es suficiente. Dime, le dirigió una mirada furiosa a Dante, quien no estaba en absoluto preparado para ello. No era la mirada furiosa a la que estaba acostumbrado cuando ella empezó a vivir con él, o cuando él se burlaba de ella. Era del tipo que pertenecía a alguien que quería desesperadamente una respuesta. Cualquier cosa. ¿Qué padre ignoraría a su propia hija? ¿Por qué hace esto? ¿Sabe siquiera cuánto daño está haciendo a su propia familia? Le tomó más tiempo de lo esperado responder. Tal vez se siente demasiado culpable como para mirar a su propia hija. Ella se burló, insatisfecha con la respuesta. Correcto, y hilillos de ira comenzaron a aparecer en sus palabras mientras se agarraba al costado de la mesa. La madera empezó a crujir por la presión. Estás hablando de un hombre que sin remordimientos llamaría débil a su propia hija y la dejaría sola. Estás hablando del fracaso de un padre que se fue de casa sin siquiera despedirse y a quien solo le importa el poder. Su voz gradualmente se elevó hasta convertirse en un chillido. Estás hablando de un imbécil al que nunca le importó visitar a su esposa enferma cuando ella estaba en su lecho de muerte. Estás hablando de un marido fracasado que nunca tuvo como objetivo visitarla. La tumba de su propia esposa o envió flores para colocarlas en su lugar de descanso. Estás hablando de un grupo que preferiría instigar otra gran guerra que estar con su propia hija.
Ella inmediatamente apretó la boca con horror al darse cuenta de lo que acababa de decir, y él inmediatamente reconstruyó sus palabras. Cocabiel, ¿eh? Eso fue todo lo que dijo. Era todo lo que se necesitaba. Déjalo salir todo, Ray Ray. Te hará sentir mejor. Creo que acabo de hacerlo. Rainare comenzó a reír amargamente, su cuerpo cayó al suelo y su cabeza cayó laxamente hacia el suelo. No valgo nada, ¿no? ¿Sabías que solía odiar a mi propio padre? ¿Eh? Él entendió su dolor. Después de todo, él mismo había pasado por un evento similar. Cuando aún era pequeña, mi padre había desaparecido quién sabe dónde, dejándonos solo a mí, a mi hermano y a mi mamá. Tampoco hubo despedidas. Él simplemente desapareció. Como si nunca hubiera existido. Luego, cuando tenía 8 años, ese día, nunca podré olvidarlo. Sucedió tan rápido que no pude reaccionar adecuadamente ni a tiempo. Los demonios que guardaban rencor a mi padre vinieron por nosotros. Ella dio su vida por Virgil y por mí. Ella era mi mundo. La mujer más hermosa que jamás había visto. La mejor madre que podría haber pedido. La amo. Entonces, ¿por qué? Rainare se estremeció levemente ante la pregunta, aunque sabía que no estaba dirigida a ella. ¿Por qué tuvo que morir? Seguí preguntándome eso, y las respuestas me llevaron a rechazar mi propia sangre y a mi padre. Pasé los siguientes años persiguiendo a la maldita raza que la mató. Sin piedad, sin perdón. Simplemente gruñendo ante su hinchada confianza y disparándoles en la cara. Si no hubiera sido por el reencuentro con mi hermano y la ayuda de los amigos que eventualmente haría, no sería la misma persona ahora. Nadie merece sentir el dolor de perder a un ser querido por culpa de las maquinaciones de otra raza. A Rainare no se le había permitido esa experiencia y espera que nunca tenga que ser así. Al menos ella no odiaba completamente a los ángeles y demonios. Simplemente hay un sesgo en contra de ellos, y el sesgo puede corregirse. Dante suspiró mientras se alejaba de los pensamientos sentimentales para levantarse y caminar hacia ella. Le tendió la mano, quien levantó la cabeza para mirarla. Las lágrimas ya habían comenzado a correr por él. Entonces levántate. Ella lo miró boquiabierta. ¿Por qué importa que seas débil? Puedes cambiar ese hecho. Sé que esto es una mierda seria y es importante para ti, y no sabes qué vas a hacer ahora. Pero sabes que... Don, no creo que seas la única persona que tuvo que pasar por eso. Se señaló a sí mismo con el pulgar. Te he hablado de mi familia disfuncional que se separó hace mucho tiempo y ya no me ves siendo una perra por eso. ¿Sabes por qué? Él le dio una sonrisa confiada. Porque soy jodidamente increíble. Ella lo miró fijamente, incitándolo a agacharse a su nivel. Lo admito, nunca sabré lo que es rogarle a tu padre que regrese, ni sé lo que es anhelar su atención. Pero al final, ¿por qué importa? Has logrado vivir toda tu vida sin él, entonces, ¿por qué lo necesitas ahora? Pero a mí me importa, susurró, lo que Dante logró escuchar. Él habría respondido a ese comentario, pero sonó el timbre, zanjando la conversación. Terminaremos esto más tarde, Rainare. Solo piénsalo, ¿de acuerdo? Le dio unas palmaditas en el hombro para consolarla, antes de levantarse para dirigirse hacia quien estaba en su puerta. Rainare miró a Dante con los ojos muy abiertos otra vez. Es la primera vez que me llamas por mi nombre. Sintió algo en ella y descubrió que no odiaba ese sentimiento. Pronto se recuperó y fue al dormitorio, todavía considerando todo lo que le habían dicho y pensando que era necesaria una siesta. Abrió la puerta y estuvo a punto de regañar a quien tocó el timbre, pero se detuvo. Esa es la primera vez. Y, entonces, ¿en qué puedo ayudarte, niño bonito? Por extraño que parezca, la sonrisa que siempre estuvo presente en el rostro de Kiba Yuto es reemplazada por un ceño fruncido. ¿Eso significa que algo grande sucedió mientras él no estaba, o es simplemente otro día de trabajo? Dante se dejó caer en el sofá. Dante-san. ¿Haces trabajos de demolición? Dante hizo una pequeña pausa. ¿Implica que me meta en problemas con la autoridad? Depende de a qué autoridad estés mirando, respondió Kiba, su tono estaba lleno de amargura y odio. Levantó la vista. Muy recientemente, 2 exorcistas de la iglesia visitaron a Ria-sama. Tenían Excalibur. Ah. Eso explica la reunión aquí. Todavía no explica por qué parece enojado. Siento resentimiento. ¿Quieres hablar de ello? No. Muy bien entonces. Entonces, ¿de qué quieres hablar?
Kiba tenía una expresión oscura mientras se inclinaba. Los dos habían dado la noticia de que 3 de las Excalibur habían sido robadas directamente de las iglesias en las que residen. ¿Por quién? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Quo tiene el mayor poder posible. Posibilidad de ser el lugar donde se esconden los ladrones ahora. Dante estudió a Kiba brevemente. Así que recibí la noticia. Aunque no suena como lo que quieres decirme. Kiba permaneció en silencio. Luego habló. He dejado la nobleza. Eso es realmente nuevo para él. Y no había escuchado esto hasta hace poco porque... sucedió ayer. Eso explica mucho, pero le dice muy poco. ¿Y te fuiste por qué? Kiba bajó la cabeza. Dante adivinó y suspiró. Por lo que logré deducir de esta conversación, dejaste tu grupo debido a tu despecho hacia una espada. Una espada de todas las cosas. Una espada que fue responsable de la muerte de mis amigos. ¿Qué? ¿Tenía una opinión? Kiba fulminó con la mirada el aparente intento de Dante de ser sarcástico, quien no le prestó atención. ¿En serio, tenía una opinión? Las espadas no son sensibles. No toman decisiones. El único propósito de una espada es que debe usarse, lo que coincidentemente es matar a otros. Excalibur es lo mismo. Una herramienta para matar. Nada más, nada menos. A menos que sea un ser que pueda pensar por sí mismo, no hay razón para despreciar una herramienta. Las únicas cosas que pueden pensar por sí mismas son los Devil Arms, y las posibilidades de que Excalibur sea uno están ahí, pero hay tantas razones en contra de eso que bien podría ser imposible. Él se encogió de hombros. ¿Pero qué me importa? En resumen, si quiero odiar algo, odiaría a la persona responsable, no a la herramienta utilizada. Piénselo. Kiba lo pensó detenidamente y no se sorprendió al ver que su decisión no había cambiado ni un poco. Dante se inclinó hacia adelante. ¿Y bien? Entonces, ¿qué será? Él asintió resueltamente. Quiero que me ayudes a destruir Excalibur. Bueno. Sé que es una petición descabellada, y que has dicho todas esas cosas para enseñarme, pero aún así quiero. Kiba hizo una pausa cuando finalmente procesó la respuesta que Dante le había dado tan fácilmente. ¿Qué? Quise decir que sí, te ayudaré. Todavía parecía inseguro. ¿Y eso es todo? Sin reprimendas, no, nada. Después de todo lo que acabas de decir. Todo lo que hice fue mostrarte un camino a seguir. Lo que hagas después es tu elección. No sé nada sobre tu pasado, y sea lo que sea, no es asunto mío entrometerme a menos que el cliente desee divulgarlo. Dante se inclinó hacia adelante, sonriendo con anticipación. Además, nunca antes había intentado destruir una espada legendaria. ¿Crees que si le disparo con mis armas, las hadas explotarán por todas partes? Kiba parecía inseguro de qué hacer con la pregunta. Primero, Dante había estado señalando los agujeros de su lógica y al siguiente, está totalmente a favor de ayudarlo. Nada de eso tenía ningún sentido. Dante se rió entre dientes. Es una broma. No tienes que responderla. La postura rígida de Kiba se aflojó antes de que pudiera soltar una pequeña risa. Levantó la vista para encontrarse con sus ojos. Antes de irme, y se me había dicho que si alguna vez encontraba a las personas responsables de mi tragedia, él me ayudaría a patearles el trasero. Él sonrió. Eso suena como algo que diría Isebollo. Kiba se volvió hacia él. ¿Dirás lo mismo? La curiosidad cruzó los ojos del chico. Cuando las personas buscan venganza, lo hacen no solo porque desprecian a alguien o algo, sino también porque se desprecian a sí mismos, recordó su breve reencuentro con Vergil en ese fatídico día, y él mismo ese día. Se vuelven amargados. Odiosos. Incluso fríos. Resienten a quienes les hicieron mal tanto como a sí mismos por lo que son. El odio parece ser lo único que los mantiene en marcha, y una vez que han cumplido esa meta, quedar vacío y sin propósito. Se preguntó qué habría sucedido si Temen Migur nunca hubiera aparecido, o si nunca hubiera vuelto a ver a Vergil, o si nunca hubiera conocido a Lady Otrish o incluso al niño Nero. ¿Seguiría siendo el cazador de demonios engreído y en busca de emociones que se ganaba la vida matando demonios y sin ningún objetivo? ¿Continuaría una vida amarga sin otros caminos que tomar? Por eso, Kiba miró fijamente a los ojos del caballero. Odia a las personas que te hicieron mal, pero nunca dejes que tu odio defina quién eres para ti mismo y para todos. Sé que eres una mejor persona que eso. Kiba lo miró antes de que brotara una sonrisa.
El odio y la amargura todavía estaban ahí, pero eran muchos niveles más bajos que antes. Actúas como si fueras un hombre de mediana edad, Dante-san. ¿Lo experimentaste tú mismo? Dante solo pudo reírse ante la ironía. Solo tenemos a mi hermano y a mí como culpables de eso. Hizo una pausa y frunció el ceño. Pero cuando me convertí en filósofo, eso es exactamente lo contrario de lo que soy. Eso provocó una sonrisa que se convirtió en una risa en Kiba, y los dos compartieron una risa. Bueno, gracias, Dante. No hay problema. Siempre es un placer regañar a la gente y ganar dinero en el proceso, bromeó. Sin ofender. Ninguna toma. Hubo un breve silencio que fue roto por el teléfono de Kiba. Curiosamente contestó el teléfono. Hola. Dante estudió al caballero, quien pronto frunció el ceño. Estoy en casa de Dante ahora mismo, ya veo. Está bien, estaré allí. Está bien. Nos vemos pronto. Kiba colgó y se volvió hacia él. Soy Ise-kun. Dice que encontró a los dos exorcistas y quiere que vaya, y me dijo que te invitara. Dante siguió mirando, y Kiba pronto se dio cuenta de que su expresión oscura había regresado. Él suspiró. Sé que ya hemos hablado de ello. Yo solo quiero cerrar algo. Esto es lo más grande que me ha pasado. Además, uno de ellos podría conocer a la persona que busco. No te preocupes. Yo habría hecho lo mismo. Dante lo hizo a un lado y se levantó para prepararse. Sigue adelante. Primero necesito hacer algunas cosas. Kiba asintió y le dijo el lugar donde se reunirían y se fue rápidamente. Dante pronto mostró una gran sonrisa. Parece que la espera finalmente dio sus frutos. La fiesta que estaba esperando finalmente comienza.